Irv speaking. Hello, Dad? Yes, Bethy. Are you okay? Yeah. Is Mommy okay? Yes. That's good. Oh, Daddy? yes. Happy Father's Day. Oh, thank you so much, sweetie. You're fine, Dad. Oh, I'm so glad. We can't talk anymore. When can you come home? I don't know. Can I talk? Talk to me, okay, Dad? Can I talk to him? No. Okay, you call again. See you soon. Okay. Bye. Bye, sweetie. Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy impactante y que creo que no se conoce mucho. Es un caso muy espeluznante y es el caso de Ming Hsien-Chu. Ming era un chico que a sus 15 años se enamoró de su profesora, pero no fue el típico sentimiento hacia ella de tengo un crush, sino que se obsesionó con ella. Era su profesora de matemáticas llamada Marie Stauffer. La obsesión iba a tal nivel que cuando Ming terminó el instituto no podía dejar de pensar en ella. Y a partir de ese momento comenzó a acosar a su profesora durante los siguientes 15 años. Y pasaron cosas aterradoras. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. Y si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso del alumno que se obsesionó con su profesora. Ming Hsien-Chu nació el 15 de octubre de 1950 en Taiwán. Sus padres eran Mei y Jim Xiu. Ambos eran muy exitosos y tenían buenos puestos de trabajo. Su madre era matemática y trabajaba como profesora de matemáticas en diferentes universidades de Taiwán, y su padre también trabajó en varias universidades en Taiwán como investigador forestal. Era muy bueno y muy respetado en su trabajo. Cuando Ming tenía 7 años, su padre recibió una llamada de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, y en esta llamada le ofrecieron un puesto de trabajo allí, y sin pensarlo Jim aceptó. Esto fue algo que emocionó mucho a la familia porque su sueño era mudarse a Estados Unidos. Y en el año 57 se trasladaron y su padre se convirtió en jefe del departamento forestal en la Universidad de Minnesota. La madre de Ming, por otro lado, también consiguió un trabajo en la universidad en Minnesota como profesora de matemáticas. Poco después de que la familia se mudara, nacieron los dos hermanos menores de Ming, llamados Charles y Ron. La familia estaba en ese momento viviendo el sueño americano. Ellos soñaban con mudarse a Estados Unidos y lo consiguieron, y una vez ahí instalados consiguieron hacer su vida súper bien. Pero cuando Ming cumplió 11 años ocurrió una tragedia, y es que su padre Jim falleció repentinamente. Quedaron todos completamente devastados y fue ahí cuando Ming comenzó a tener problemas en su comportamiento. Y es que su padre, antes de fallecer, en su lecho de muerte, le dijo a Ming algo muy significativo para él. Y es que le dijo que según la tradición china, Ming ahora debía pasar a ser el hombre de la casa, cuidar de la casa, de la familia, hacerse cargo de todo. Esto no es realmente solo una tradición china, creo que esto pasa en muchas familias, sea de donde sea, de la cultura que sea, que si uno de los padres fallece, el hermano o hermana mayor asume la responsabilidad que tenían los padres. No siempre, pero sí que es algo común. Ming, sin embargo, cuando falleció su padre y le dijo esto, él no pasó a ser una figura paterna, a ser el cabeza de familia, a cuidar de sus hermanos y de su madre, sino que empezó a ser un abusador. Sus dos hermanos menores en ese momento tenían 6 y 3 años y Ming tenía 11. Ming decidió empezar a tratar a sus dos hermanos menores como sus esclavos. Les dijo que tenían que hacer todo lo que él les dijera, pero cosas tipo Ming quería comida, pues sus hermanos menores tenían que prepararle la comida. Si quería que ordenaran su habitación, tenían que hacerlo, y así con todo. Todos los días cuando Ming llegaba a casa de la escuela, los dos hermanos menores tenían que esperarlo en la puerta para que cuando él llegara recogieran su mochila, su abrigo, lo colgaran todo, llevarle los libros a la habitación, quitarle los calcetines y los zapatos. Y después de todo esto, Ming se tiraba al sofá y se quedaba ahí sentado mientras sus hermanos menores
hacían todo lo que él les ordenaba, que limpiaran, que cocinaran, que le trajeran algo. Cada día les exigía que le hicieran sopa caliente y le trajeran un vaso de leche con el mismo número exacto de galletas. Y mientras él estaba ahí tirado en el sofá mirando la tele, sus hermanos menores hacían todo lo que él pedía. Y si no cumplían con sus órdenes, por ejemplo, si no le llenaban el vaso de leche lo suficiente o si le daban una galleta menos de lo que él pedía, les pegaba con un cinturón. Y Ming solo tenía 11 años y ya tenía esta maldad. Este abuso hacia sus hermanos continuó durante años, literalmente les arruinó la infancia por completo. Pasaba el tiempo y a Ming dejó de satisfacerle pegar a sus hermanos con un cinturón, por lo que comenzó a intensificar los castigos y hubo una ocasión en la que Ron, uno de los hermanos menores, cuando tenía 5 o 6 años, no se sabe muy bien lo que hizo, pero algo que a Ming le molestó. Y él, como castigo, lo metió en el horno, lo encerró y encendía y apagaba el horno. Y os estaréis preguntando qué pasaba con la madre, dónde estaba, estaba al corriente de lo que estaba pasando, y la verdad es que sí, lo sabía todo y lo ignoraba. Los hermanos menores a menudo iban corriendo hacia su madre llorando después de los castigos a los que les sometía su hermano mayor, y la única respuesta que recibían de su madre era que les decía: yo no puedo hacer nada, Ming es el cabeza de familia, tenemos que hacer lo que él quiera, tenemos que hacer lo que él diga. Les decía que a pesar de los castigos a los que su hermano mayor les sometía, en realidad cuidaba de ellos. Cuando Ming cumplió 13 años, las cosas empeoraron, ya que a esa edad él empezó a tener ciertos impulsos sexuales. Empezó a ser un mirón, iba por el vecindario mirando a través de las ventanas y de hecho en el vecindario se ganó la reputación de mirón. Y además también en esa época Ming comenzó a desarrollar interés sexual hacia su propia madre. En una ocasión Ming trató de obligar a sus hermanos menores a ir a la habitación de su madre y les dijo que le tocaran los pechos mientras ella dormía. Sus hermanos se negaron a hacer eso, por supuesto, y en el transcurso de los 6 meses siguientes era Ming quien se colaba en la habitación de su madre por la noche cuando estaba dormida, se metía en su cama y él mismo hacía lo que le había intentado mandar a hacer a sus hermanos. Una vez su madre lo atrapó bajo las sábanas con una linterna observándola. Lo peor es que su madre no hizo absolutamente nada, ignoró la situación como esperando que el problema desapareciera por sí solo. No hacía absolutamente nada para parar este comportamiento enfermizo que llevaba años desarrollando su hijo. Unos meses más tarde, cuando Ming tenía 14 años, se volvió todavía más problemático. Cada año que pasaba iba a peor. Empezó a incendiar bloques de apartamentos en su vecindario, a provocar incendios. Con solo 14 años era un abusador, un depravado sexual y un pirómano. Y en un punto fue arrestado por los incendios y se le ordenó someterse a una evaluación psiquiátrica. Durante esta evaluación psiquiátrica, su madre admitió que él había estado haciendo estas cosas extrañas, que tenía impulsos sexuales hacia ella, que se metía en su cama, la tocaba. Y cuando los psiquiatras escucharon esto, obviamente vieron que este chico necesitaba ayuda seria porque su comportamiento era muy grave. Le enviaron a una unidad psiquiátrica para adolescentes, donde debería haber sido evaluado, diagnosticado y recibir tratamiento. Sin embargo, pasó algo, hubo un error, y es que alguien introdujo mal la información de Ming y esta nunca se registró en el sistema. Muchos médicos escribieron informes sobre que este chico representaba un peligro grave para la sociedad, pero como digo, no se sabe qué pasó, pero estos informes no se registraron y Ming solo fue ingresado durante 2 días. Cuando Ming tenía 15 años, en otoño de 1965, acababa de empezar un nuevo curso en el instituto y lo asignaron a comenzar a asistir a una nueva asignatura que era álgebra, con una nueva profesora la cual se llamaba Mary Stauffer. Mary nació el 20 de julio del año 43 en Minnesota y provenía de una familia religiosa y muy unida. La describieron como una persona muy amable, muy generosa, cariñosa y muy triunfadora. Se graduó del instituto en 1961 y en 1964 se casó con su novio de la secundaria
secundaria. Y en 1965, cuando tenía 22 años, se graduó de la universidad e inmediatamente encontró un trabajo como profesora de matemáticas y álgebra en la escuela secundaria Alexander Ramsey en Roseville, Minnesota, escuela a la que asistía Ming. Ming empezó sus clases de álgebra con esta nueva maestra de 22 años, Mary, y se obsesionó con ella casi al instante. No es que tuviera un crush con ella de repente, sino que se obsesionó. El motivo de la obsesión era porque Mary se parecía a su madre. Las dos mujeres eran similares o tenían varias cosas en común. Las dos tenían las mismas iniciales, M y S, su madre Mei Shun y la profesora Mary Stauffer. Ambas eran profesoras de matemáticas, tenían una forma similar de vestir, no usaban maquillaje ni joyas, sus estilos eran muy similares como de ama de casa de los 50. Ming se dio cuenta de que sus deseos sexuales hacia su madre no estaban bien, por lo que trasladó sus deseos sexuales hacia su profesora Mary. Y estas fantasías que empezó a tener con Mary eran extremas. Cuando Ming se iba a su casa comenzaba a escribir novelas sexuales de él y Mary. Él estuvo asistiendo a sus clases durante 2 años, a las de álgebra. 2 años en los que estuvo completamente obsesionado con Mary y él creía que Mary también estaba enamorado de él, pero creía que en secreto. Mary de hecho no le prestaba atención especial a él ni nada, prestaba la misma atención a todos los alumnos, así que no es que Ming se hubiera hecho ideas porque recibía otro tipo de atención de su profesora, sino que el chico estaba delirando completamente. Él pensaba que Mary lo amaba en secreto, pero que estaba disimulando para que los demás no se dieran cuenta de que estaba enamorada de él. Pero él creía que ella lo quería, que estaba constantemente pensando en él, etc. En 1969, cuando Ming tenía 18 años y estaba cursando su último año de la escuela secundaria, sucedió lo peor que le podría pasar. Y es que su profesora Mary dejó su trabajo porque junto a su marido decidieron irse como misioneros a otros países. Se fueron a Filipinas por un tiempo indefinido y Ming quedó completamente devastado. Sintió que el amor de su vida se acababa de ir y no sabía qué hacer. Decidió empezar a distraerse enfocándose en otras cosas como en sus estudios y de hecho era algo que le iba muy bien porque Ming era muy buen estudiante, tenía un coeficiente intelectual casi de un genio y era extremadamente inteligente. Empezó a sacar sobresalientes, ganó casi todas las ferias de ciencias, que es esto que se hace de que la gente presenta sus proyectos, pues él lo ganó casi todo. También se unió al equipo de fútbol, de baloncesto y era un chico que realmente se le daba bien todo lo que hacía, era bueno en todo lo que hacía. Cuando se graduó en el anuario, Ming fue votado como el estudiante con más probabilidades de tener éxito. Después se matriculó en la Universidad de Minnesota, donde trabajaba su madre, pero pasado un año su salud mental se deterioró muy rápido porque no podía soportar el estrés que le causaba la universidad, por lo que decidió abandonar sus estudios. Entonces creó su propio negocio, un negocio de reparación de electrónicos y de hecho tuvo mucho éxito. Su negocio creció rápidamente, comenzó a contratar empleados y el negocio llegó a ser valorado en $250,000. Sin embargo, a pesar de su éxito, Ming se aisló por completo y se sentía muy solo. Rara vez interactuaba con los demás, con sus empleados, y cuando llegaba a su casa tampoco interactuaba apenas con su madre ni con sus hermanos. Lo que hacía era bajar al sótano, que es donde él siempre estaba, y permanecía allí hasta el día siguiente que se iba para el trabajo. También dejó de cuidar su higiene personal y prácticamente no se duchaba. Su madre se volvió a casar y se fue a vivir a Virginia, y Ming se quedó viviendo con sus hermanos, que rara vez hablaba o interactuaba con ellos. Y entonces las fantasías sexuales de Ming regresaron. Todas las horas que él pasaba solo en el sótano, fantaseaba con su maestra Mary. En ese entonces ya tenía 20 y tantos años y no se había olvidado de ella. También fantaseaba con actrices que veía en televisión. Y todas estas actrices con las que él fantaseaba eran muy similares. Desempeñaban papeles maternales, con una forma de vestir modesta, poco maquillaje, sin joyas, exactamente igual que como era su madre y su maestra Mary. Él continuaba escribiendo sus novelas de ficción sexual, las escribía en formato de romance victoriano. Lo que escribía siempre era lo mismo, escribía sobre un joven apuesto, que era él,
y el hombre en estas novelas era como el dominante sexual increíble en la cama, que era como un regalo de Dios para las mujeres. Y en sus novelas era como muy anticuado. Siempre iba montado en un caballo y escribía que entraba en un castillo donde capturaba a una mujer que era mayor que él, se la llevaba en su caballo y ella trataba de defenderse porque la estaba secuestrando, pero finalmente esa mujer no podía negar su amor y su lujuria hacia este hombre que la acababa de secuestrar. Y en las novelas siempre se refería a las mujeres por su apellido, siempre escribía señora y el apellido, señorita y el apellido. En sus novelas describía a las mujeres muy maternales, cariñosas, vestidas con faldas, siempre usando ropa interior blanca y sin maquillaje. Y escribía que estas mujeres estaban casadas con un hombre que no podía satisfacerlas sexualmente, pero entonces llegaba Ming, quien sí que las satisfacía, y se enamoraban perdidamente de él. Vamos a leer un trocito de una de las novelas que escribió. Decía lo siguiente: Ming tocó el calor de su órgano reproductivo. La señorita Tompkins envolvió su pequeño brazo alrededor del fuerte hombro de Ming y rozó su pecho contra su abultado bíceps. De forma seductora, la señorita Tompkins dijo: sí, tú y yo vamos a hacer el amor apasionadamente y luego a tener relaciones sexuales de manera tierna. La señorita Tompkins se acercaba lentamente. Empezaba a tener un deseo de sumisión hacia él. Ella se abría de nuevo y le pedía a Ming una puñalada profunda. Sus cópulas eran completas y satisfactorias. La señorita Tompkins recordaría vívidamente las sensaciones especiales mientras la profusión de esperma de Ming entraba a borbotones en ella y su propio orgasmo al compás de su arrebato de gozo. Dios mío. Entonces, todas las mujeres de sus novelas estaban inspiradas en su profesora de matemáticas, Mary. Llegó el punto en el que Ming quería hacer realidad sus fantasías. A mediados de los 70, cuando Ming tenía 25 años, vio una película llamada The Teacher. The Teacher es una película erótica que trata básicamente sobre una profesora provocativa de 28 años que quiere divorciarse de su marido para poder tener una relación con uno de sus alumnos. Esta película estaba súper sexualizada, mucha desnudez, y el alumno pues es menor, así que la película es bastante turbia. Y esto de hecho me ha recordado el caso de Mary Kay, un caso que hice hace un tiempo y lo voy a dejar en comentarios porque pasó literalmente lo de esta película. Y es un caso extremadamente turbio. Una profesora casada con hijos que se enamora de su alumno menor de edad y pasan cosas. Volviendo al caso, al Ming ver esta película sintió que era como su señal. Se convenció de que esta película trataba sobre él, sobre su vida, de que su profesora Mary quería dejar a su marido y quería empezar una relación con él. Comenzó a ver esta película de manera repetida una vez tras otra y escribió un fanfiction sobre esta película en la cual se basaba que él era el estudiante de la película y Mary la profesora. Como he dicho antes, su madre comenzó una relación con un hombre y se fue a vivir a Virginia, y Ming se quedó viviendo con sus hermanos, pues cuando su madre iba a visitar a sus hijos, se quedaba en su antigua habitación. Y Ming, ya con 25 años, todavía seguía entrando en la habitación de su madre y se metía en la cama con ella. Su madre le decía que saliera de la cama y finalmente convenció a Ming de que no hiciera más lo que estaba haciendo. Ming se enfadaba porque se sentía rechazado por su madre, y como se sintió rechazado, se convenció de que Mary era la única mujer para él y su obsesión se intensificó. Él estaba convencido de que Mary le quería y pensó: tengo que buscarla. Comenzó a buscar su dirección y después de mucho buscar encontró la dirección de una persona llamada Irby Stauffer, quien no vivía muy lejos de él, y pensó por el apellido que sería el marido de Mary. Una noche de madrugada, Ming fue hacia esta dirección. Cuando llegó se quedó fuera mirando y esperando que no hubiera nadie viéndolo, y entonces en un momento irrumpió en la casa con un arma. En la casa se encontró con una pareja de ancianos que no eran ni Mary ni su marido, y Ming les empezó a gritar que se tirasen al suelo y los ató. Después se puso a buscar en la casa y de hecho encontró una foto de Mary y su marido, lo que demostró que pues había encontrado la dirección correcta. Volvió hacia donde estaban los ancianos y les enseñó la foto y empezó a preguntarles: ¿dónde está esta mujer? ¿Dónde está? Y el anciano le respondió
respondió: estos son mi nuera y mi hijo, ella no está aquí, de hecho viven en otro país. Mari continuaba en Filipinas. Entonces, después de enterarse, Ming dejó a la pareja de ancianos y les dijo que si iban a la policía los encontraría y los mataría. Los ancianos fueron a la policía, pero el incidente fue catalogado como un robo porque no sabían quién era Ming, no podían proporcionar información como el nombre de Ming ni nada así, ni sabían que estaba vinculado con Mari. Entonces Ming volvió a su vida de completo aislamiento y finalmente sus hermanos pequeños también se fueron de la casa, así que se quedó solo. Sin embargo, estaba dispuesto a esperar a que Mari regresara de Filipinas para llevar a cabo su macabro plan. Así que pasaron los años y Ming constantemente estaba atento a cualquier señal que indicara que Mari había regresado. En 1975, 5 años después de que Ming irrumpiera en la casa de los ancianos, descubrió que Mari regresó a Estados Unidos. Lo descubrió porque en un periódico local estaba el anuncio que decía que Mari Stauffer iba a regresar a Estados Unidos y hablaría sobre su trabajo en Filipinas con la iglesia. Ming estaba súper emocionado con esta noticia, pensó que sus sueños estaban a punto de hacerse realidad y que por fin iban a estar juntos. Poco tiempo después, Mari regresó y Ming consiguió localizarla. Ming y su marido vivían en un apartamento en el campus de la Universidad Bethel, que estaba a 8 kilómetros de la casa de Ming. También se enteró de que Mari había tenido 2 hijos, una niña llamada Beth, en ese momento tenía 7 años, y un niño llamado Steve. Ming comenzó a acosar a Mari y a su familia de una manera extremadamente enfermiza. Mari hacía presentaciones en la universidad sobre su trabajo de misionera y Ming siempre estaba ahí entre la audiencia. Cuando Mari salía de casa para hacer recados, Ming la seguía, o cada vez que asistía a la iglesia, Ming también se sentaba a última fila. Comenzó a espiarlos, a acecharlos y a memorizar todos los horarios de la familia, cada cosa que hacían, cuáles eran sus pasatiempos, sus intereses, qué les gustaba, sus comidas favoritas, dónde iban, dónde no, a qué horas. También todas las noches se quedaba fuera del apartamento de Mari, su marido, y los observaba por la ventana. Luego se iba a su casa y volvía a mirar su película favorita, The Teacher. Todo el tiempo que estuvo acosándola, él estaba convencido de que ellos eran los personajes de la película y que Mari le deseaba todavía en secreto y estaba deseando que la localizara para capturarla y satisfacerla sexualmente. Durante la primavera de 1980, mientras Ming estaba presente en una de estas misas de la iglesia, Mari y su familia se levantaron y anunciaron que iban a regresar a Filipinas para llevar a cabo otro proyecto como misioneros, y esta vez se irían durante 4 años. Cuando Ming escuchó eso, entró en pánico. La mujer a la que tenía que rescatar se iba durante 4 años y llegó a plantearse agarrarla ahí mismo en la iglesia y llevársela, pero sabía que era muy arriesgado, así que comenzó a planificar rápidamente su secuestro. Se fue hacia su casa y limpió un armario que se encontraba en el sótano, que era donde planeaba mantener a Mari cautiva. Luego compró cadenas para ponerlas en el sótano, las cuales fijó en la pared. Compró mantas, almohadas, todas las comidas favoritas de Mari, y así montó un calabozo donde pensaba retenerla. Ron volvió a vivir con él en su casa, así que ya no estaba solo. Ming intentó secuestrar a Mari en varias ocasiones. El 5 de mayo de 1980 se dirigió hacia el edificio de apartamentos donde vivía y con un soplete rompió el vidrio, con lo que consiguió entrar en el edificio. Sin embargo, provocó bastante ruido al romper el cristal, lo que alertó a algunos vecinos. Entonces se asustó y salió corriendo. 9 días después, el 14 de mayo, consiguió entrar en el portal del edificio, pero los vecinos lo sorprendieron manipulando el sistema de seguridad y él nuevamente salió corriendo. Lo volvió a intentar y en el tercer intento de secuestro consiguió entrar a un sótano debajo del apartamento de Mari y pudo hacer, esta parte es aterradora, pudo hacer un agujero en el techo del sótano, que este agujero daba al dormitorio de Mari y su marido justo debajo de la cama. Y este agujero era lo suficientemente grande para que Ming pudiera meter su cabeza. Y de hecho lo hizo. Metió su cabeza por el agujero y ahí estaba, debajo de la cama de Mari. Mari y su marido estaban en la cama charlando y Ming estaba debajo de su cama desde aquí. O sea, es aterradora. Esta escena es digna de película de terror extremo. Imaginar que estáis en vuestra cama charlando y hay una cabeza saliendo por el suelo. O sea, es completamente aterrador. Ming se quedó ahí escuchando
y Mary le dijo a su marido que el día siguiente tenía cita en la peluquería, así que Ming pensó que esa sería su oportunidad. Entonces llegamos al viernes 16 de mayo de 1980, 4 días antes de que Mary tuviera que irse a Filipinas con su familia. Sobre las 4:30 p.m, Mary y su hija Beth salieron de la peluquería y se dirigían hacia su coche, cuando apareció un hombre que vestía con una chaqueta de cuero bastante grande y llevaba gafas de sol, y parecía algo sospechoso. Este hombre era Ming. Mary, al verlo, pensó que tal vez este hombre quería preguntarle alguna dirección o algo, y no pensó mal, pero al acercarse Ming saltó hacia ellas con un arma. Inmediatamente agarró a Beth y le gritó a Mary que se subiera al coche y condujera, o de lo contrario dispararía a la niña. Mary entonces se sentó en el asiento del conductor y Ming se sentó en el asiento del copiloto y Beth en el asiento trasero. Mientras Mary conducía, Ming apuntaba a su hija todo el rato con el arma. Mary le preguntó a Ming cosas como: ¿qué quieres? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas ayuda? Te daré dinero, simplemente déjanos, te daré lo que quiera, por favor no le hagas nada a mi hija. Y mientras decía todas estas cosas, Ming se dio cuenta de que Mary no sabía quién era él, no le reconocía. En ese punto su mundo se destrozó, porque recordemos que él durante 15 años estuvo fantaseando con este momento, con este encuentro, con este secuestro, y pensando convencidísimo que Mary estaba pensando en él de la misma manera y deseando que la secuestrara. Y de repente se daba cuenta de que Mary ni siquiera se acordaba de quién era él. Él se enfadó muchísimo y además todo el plan le salió mal. Mary no tenía ni idea de quién era él y además Beth, su hija, no debía estar allí. Él quería solo a Mary. Para Ming, Beth representaba la antigua vida de Mary y él quería comenzar una nueva vida con ella y tener hijos con ella, pero Beth no formaba parte del plan. Sin embargo, Ming sabía que no podía hacerle nada a la niña porque Mary nunca se lo perdonaría. Y después de conducir durante un rato, Ming le dijo a Mary que se detuviera en un área aislada y las obligó a que se metieran en el maletero. Las ató y les vendó los ojos y las encerró ahí. Entonces subió al coche y condujo otro rato, hasta donde tenía una furgoneta donde pensaba meter a Mary y a Beth, porque seguir con el coche de Mary era muy arriesgado, así que en un lugar aislado detuvo una furgoneta. Llegó hasta allí y cuando se acercó hacia el maletero para abrir y transferir a Mary y a su hija a la furgoneta, no se dio cuenta de que había un parque cercano y 2 niños pequeños estaban jugando ahí, llamados Timmy y Jason. Jason vio a Ming y comenzó a observarlo, y cuando Ming abrió el maletero del coche se escuchó un grito, y es que resulta que Mary y Beth habían logrado desatarse y cuando Ming abrió el maletero empezaron a gritar. Jason caminó hacia allí para ver qué estaba pasando. De manera inocente se acercó para preguntarle a Ming si todo estaba bien y fue cuando vio a Mary y a Beth en el maletero. Así que Ming agarró al niño y también lo metió en el maletero junto a ellas y lo cerró. Entró en pánico, se subió de nuevo al coche y empezó a conducir y a dar vueltas sin rumbo. En el parque había este otro niño con Jason llamado Timmy, quien lo vio todo y fue corriendo hacia su casa para contarle a su madre lo que había pasado. Inmediatamente llamaron a la policía, quien salió a las calles a buscar el coche con la descripción e iniciaron la búsqueda de Jason durante las siguientes horas. El parque se llenó de oficiales buscando a Jason y por otro lado Ming seguía conduciendo básicamente alrededor del área sin saber qué hacer, en completo pánico, con Mary, Beth y Jason en el maletero. Y en un momento llegó a la conclusión de que tenía que deshacerse de Jason. No se conocen los detalles exactos, pero se cree que Ming encontró una tira de hierro perteneciente a una llanta, se fue a un área boscosa, se llevó a Jason y lo golpeó en la cabeza 2 veces, y luego enterró su cuerpo. Luego subió al coche y siguió conduciendo durante horas, conduciendo por el área donde lo estaba buscando la policía, pero aún así no lo pillaron. Mary y Beth le preguntaron a Ming que qué había hecho con el niño y él les mintió diciéndoles que lo había dejado en un lugar donde sabía que lo encontrarían. Llegó la noche y Ming logró estacionar junto a la furgoneta y pudo traspasar a las chicas a la furgoneta y es sorprendente que la policía no lo viera ni nada porque estaban ahí en el área buscando. Luego condujo la furgoneta y a medianoche llegó a su casa y llevó a Mary y a Ming dentro de la casa a punta de pistola.
las obligó a bajar al sótano y a meterse en el armario que había preparado previamente, donde puso mantas, almohadas y un balde para que usaran como inodoro. Al día siguiente la búsqueda de Mary y Beth ya se había puesto en marcha, ya que el marido de Mary denunció la desaparición de su mujer e hija, y la policía se dio cuenta de que el coche de Mary era el mismo que describieron para reportar la desaparición de Jason, así que inmediatamente supieron que los casos estaban conectados y se involucró el FBI para buscarlos a los tres. Al día siguiente, Ming sacó a Mary del armario porque quería saber por qué ella no le reconocía. Después de sacarla, colocó una cámara para grabarlo todo como si fuera un interrogatorio y Ming le dijo: tenemos algo en común, ¿no recuerdas a alguien cuando eras profesora? Te estoy dando una pista. Mary estaba que no sabía qué decir, estupefacta, y le dijo: ¿qué es lo que me estás preguntando? ¿Que si recuerdo a alguien de cuando era profesora? Mary dijo que no recordaba a nadie, y Ming le dijo: ¿no recuerdas a ninguno de los estudiantes a los que enseñaste? Ella intentaba recordar y le dijo: sí, recuerdo a un estudiante que era un poco alborotador, se llamaba Bob. Y esto enfadó muchísimo a Ming porque le dijo: entonces solo recuerdas a los problemáticos y alborotadores. Ya veo lo que pasa, ¿qué ocurre con los buenos estudiantes? ¿Qué pasa con los estudiantes trabajadores como yo? Y fue entonces cuando Mary se dio cuenta de que él era un antiguo estudiante, un antiguo alumno suyo, y le preguntó: ¿tú eras alumno de mi clase? Y él le dijo: sí, sé que han pasado como 15 años, pero está grabado en mi cerebro. Recuerdo todo, la clase, dónde estaban los pupitres, lo que llevabas cuando ibas por ahí, lo recuerdo todo. ¿Cómo te atreves a no acordarte de mí? Y Mary le decía: ¿qué es lo que quieres de mí entonces? Ming decidió mentirle porque estaba avergonzado de admitir que estaba enamorado de ella y que había estado obsesionado con ella durante los últimos 15 años, y al darse cuenta de que ella no se acordaba de él, comenzó a tener vergüenza de toda la situación. O sea, él se pensaba que secuestraría a Mary y ella le diría: oh, gracias, por fin estamos juntos, por fin me has secuestrado, yo también he estado 15 años esperando esto. Entonces, como digo, él decidió mentirle. Le dijo que una vez ella le puso una mala nota y debido a eso él perdió una beca y fue reclutado en el ejército y enviado a Vietnam, donde se convirtió en prisionero de guerra. Básicamente le estaba diciendo que su vida había salido muy mal por su culpa. Obviamente todo esto era mentira, él nunca fue al ejército ni a Vietnam. Él pretendía en ese momento que Mary se sintiera culpable por arruinar su vida. Ming también le dijo que iba a dejarlas en 4 días, que las iba a liberar, para que pudiera ir a su viaje de Filipinas. Sin embargo, esto era otra mentira porque no pensaba dejarlas ir nunca. Además le dijo que durante estos 4 días ella debía ser castigada por lo que le había hecho. Y el castigo era agredirla sexualmente. Después de este interrogatorio que duró horas, Ming arrastró a Mary a su cama y le dijo que la iba a violar. Lo grabó todo y Mary le preguntó seriamente a Ming por qué lo estaba grabando. Ming le respondió que una vez la liberase, él iba a mirar las cintas y así sabría que se había vengado de ella. Después de violarla, Ming la encerró nuevamente en el armario con su hija, donde las dejó solas durante horas en completa oscuridad. Todos los días Ming preparaba comida para ellas y siempre preparaba sus comidas favoritas. Esto las asustó porque pensaron: ¿cómo sabe que nos gusta esto? Y claro, era porque Ming las estuvo espiando durante mucho tiempo. Ming no les permitía salir del armario, ni les permitía ducharse, ni absolutamente nada. Estaban todo el día metidas en el armario en completa oscuridad. Las únicas veces que se le permitía salir a Mary era cuando la sacaba varias veces al día para agredirla sexualmente. El cuarto día, cuando ellas tenían que irse a Filipinas, Ming les dijo que las iba a liberar, pero no ocurrió. Ming todos los días salía para ir a trabajar, que trabajaba en su propia empresa, y dejaba a Beth y a María atadas en el armario. Después de esos días, Ming comenzó a castigarlas de forma más severa, empezó a separarlas para torturarlas psicológicamente. Encadenaba a la niña en su camioneta y la dejaba allí durante horas. Beth estaba tan aterrorizada que empezó a arrancarse el pelo como mecanismo de defensa para sobrellevar la situación. Mary fingía valentía y seguridad para no asustar a su hija. Siempre trataba de decirle que se mantuviera fuerte y positiva, que habría una manera de salir de esa situación. Un día Mary encontró un viejo recibo de una tintorería que tenía la dirección de Ming, así que de esta manera pudo saber dónde estaban. Memorizó la dirección y también hizo que su hija la memorizara y luego destruyó el recibo para que Ming no se diera cuenta de que la habían encontrado. La desaparición de esta madre y su hija comenzó a aparecer en los medios.
amigos, y Ming se enteró de que el coche de Mari había sido encontrado. Entró en pánico y quería que la policía dejara de buscarlas, así que hizo que Mari le escribiera una carta a su marido para decirle que no volvería a casa. Cuando le mandó esta carta, Ming estaba convencido de que la policía dejaría de buscarlas. Sin embargo, no creyeron nada de lo que ponía en esa carta, no creyeron que la hubiera escrito ella, y el FBI le dijo a los medios que dejaran de informar sobre el caso, porque querían darle a Ming una falsa sensación de seguridad, de que ya no las estaban buscando, con la esperanza de que cometiera un error al estar más relajado, sabiendo que no las buscaban. Durante los días, Mari y Beth habían notado que en la casa se escuchaban otros pasos, y así se dieron cuenta de que había otra persona, y este era Ron, el hermano de Ming. Cuando Ming estaba en el trabajo, ellas golpeaban las paredes tratando de llamar la atención de esta otra persona. Sin embargo, Ron parece que nunca se dio cuenta de que estos ruidos provenían de la casa, y es que parece que en este punto Ron y Ming habían dividido la casa en dos partes, cada uno ocupaba unos sitios y no iba a los del otro. Tenían cocinas separadas, baños separados, salas de estar separadas. Más tarde Ron dijo que escuchaba ruidos y golpes extraños, pero que pensó que era que Ming tenía novia. Al pasar el tiempo, Ming se dio cuenta de que nadie buscaba a las chicas, por lo que empezó a sentirse más confiado y empezó a dejar que las chicas salieran del armario del sótano. Mari convenció a Ming de que su hija necesitaba una dieta saludable y nutritiva porque era una niña que estaba creciendo, y él estuvo de acuerdo con esto, por lo que fue al supermercado y compró mucha comida para ella. También dejó que ellas cocinaran en la cocina y luego se sentaban en la mesa del comedor como una familia y cenaban juntos. Y Ming estaba súper feliz con esta situación. Tenía su pequeña familia feliz para él. También les permitió a ambas darse duchas, le compró libros y juegos de mesa a Beth. Todos se sentaban a ver la televisión juntos, pero al día siguiente, cuando Ming iba a trabajar, las encerraba en el armario y solo tenían permitido salir cuando él regresaba. En este punto, ellas no intentaron escapar porque Ming siempre tenía un arma encima y les decía que si intentaban escapar las mataría sin pensarlo. Y tampoco es que tuvieran la oportunidad, porque cuando Ming las dejaba salir del armario, él siempre las estaba vigilando atentamente. Y en el armario estaban cerradas con un mueble delante, o sea, era bastante imposible abrir. Ming todos los días siguió abusando sexualmente de Mari, la arrastraba varias veces al día a su cama y lo grababa siempre. Y Mari, cada vez que pasaba esto, trataba de resistirse, de defenderse, gritaba, se retorcía tanto como pudiera, porque lo único con lo que no quería cumplir de todas las cosas que Ming le exigía era mantener relaciones sexuales, porque él le suplicaba que ella disfrutase. Le pedía que fuera tierna con él, que lo tocase, que lo cuidase, que lo acariciara, que lo besara, y Mari se negaba. Ming empezó a tener problemas, no tenía erecciones y comenzó a culpar a Mari de esto. Le decía que ya no podía hacer el acto porque ella no le decía que lo amaba y no lo besaba. Una noche Ming intentó que Mari lo besara y ella se negó. Él enfureció, sacó a Beth del armario y le puso una bolsa de plástico en la cabeza y le dijo a Mari que la iba a asfixiar hasta que aceptara besarlo. Ella entró en pánico y cedió y le dio un beso en la mejilla con la esperanza de que fuera suficiente para que soltara a su hija, pero no lo fue. No dejaba de asfixiar a la niña y finalmente Mari le dio un beso en los labios y él entonces quitó la bolsa de la cabeza de Beth. En ese momento, Mari se dio cuenta de que Ming era capaz de asesinarlas. Pasaron los días y llegamos a la tercera semana de cautiverio. Ming decidió que quería llevar a su familia de vacaciones. Él era dueño de una empresa y en Chicago había una conferencia comercial, así que él tenía que ir a esta conferencia y se quería llevar a Beth y a Mari con él, y alquiló una caravana para hacerlo. Cubrió las ventanas de la caravana con cartón, ató a Beth y a Mari adentro y también investigó sobre otros secuestradores para aprender de sus errores y no cometerlos. Le dijo a Mari que si intentaban llamar la atención de alguien o hacer cualquier cosa, escapar, etc., las mataría al instante. Antes del mediodía del 9 de junio emprendieron este viaje hacia Chicago y una vez llegaron, Ming fue a la conferencia y luego decidió llevar a las chicas a hacer turismo. Las llevó a un centro comercial y les compró ropa nueva, fueron a tiendas y a comer y le hizo pagarlo todo a Mari. Para pagar, Mari usó un cheque de viaje con la esperanza de que quedara registrado en algún sistema. Y es que cada cheque de viaje está seriado y posee el nombre y los datos del titular, de modo que nadie más puede
utilizarlos. También figura la cantidad fija y la fecha de expedición. Así que usando este cheque, el FBI o la policía vería dónde estaba Mari. Sin embargo, el cheque nunca alertó al FBI. En un momento, Mari y Beth estaban solas en la caravana y Beth quitó un poco de cartón de la ventana y vio a un grupo de adolescentes fuera jugando. Llamó su atención y les dijo que estaban secuestradas por un hombre que las iba a matar. Pero este grupo de adolescentes no se lo tomaron nada en serio y se fueron riéndose. Y unos días después regresaron a casa de Ming. En ese momento Ming estaba súper feliz. Sus sueños se había hecho realidad, podía hasta irse de vacaciones con su nueva familia. Y decidió concederle un deseo a Mari y a Beth. Permitió que Beth llamara a su padre para felicitarlo el día del padre. Tenía algunas reglas para esta llamada y es que no se le permitía mencionar a Ming, no se le permitía mencionar dónde estaba, nada sobre la casa ni de lo que estaba pasando. Solo se le permitía decir feliz día del padre. E increíblemente hay una grabación de esta llamada telefónica, la cual la pondré a continuación. Hello, Irv speaking. Hello, Dad? Yes, Bethy. Are you okay? Yep. Is Mommy okay? Yes. That's good. Oh, Daddy? Yes? Happy Father's Day. Oh, thank you so much, sweetie. You're fine, Dad. Oh, I'm so glad. We can't talk anymore. When can you come home? I don't know. Can I talk? Talk in milk, okay, Dad? Can I talk to him? No. Okay, you call again. See you soon. Okay. Bye. Bye-bye, sweetie. Obviamente el padre y todo el mundo se pusieron súper felices aunque siguieran desaparecidas, porque esta fue la prueba de que su mujer e hija seguían con vida. Y obviamente esto también fue una buena noticia para el FBI porque aceleraron la búsqueda. El 20 de julio, 5 semanas después de que fueron secuestradas, era el cumpleaños de Mari. Y Ming las obligó a sentarse en la mesa para celebrarlo y cantar el cumpleaños feliz, mientras Mari apagaba las velas de un pastel. Por otra parte, él seguía escribiendo novelas de fantasía, sin embargo sus novelas ahora eran un poco diferentes, porque incluían a una mujer y a su hija, es decir, a Mari y a Beth. Y estas novelas trataban de lo mismo, que Ming entraba a casa de una mujer, abusaba de ella sexualmente, y luego esta mujer tenía como un despertar sexual y se daba cuenta de que Ming era un dios y la mujer terminaba escapando con él, pero esta vez también su hija. El 4 de julio, Ming llevó a Mari y a Beth a un espectáculo de fuegos artificiales, como si fueran una familia feliz. Mari en este lugar vio un coche de sheriff y en la parte de atrás del coche estaba el número de teléfono de la oficina del sheriff local. Memorizó este número y luego, cuando regresaron a casa y Ming las metió en el armario, le dijo a su hija que también memorizara el número. El 7 de julio, que era el día 53 de cautiverio, por la mañana, Mari se despertó como cualquier otra mañana en el armario y Ming comenzó a decirles que disfrutó mucho de sus pequeñas vacaciones en Chicago, así que alquilaría otra caravana familiar y se irían de viaje, pero esta vez durante un año. Mari entró en pánico, se dio cuenta de que Ming nunca las dejaría ir y cuando él se fue a trabajar, como siempre, Mari decidió que tenían que actuar ya. Hubo un golpe de suerte porque unos días antes, Mari y Beth habían sido trasladadas a otro armario de la casa porque Ron, el hermano de Ming, estaba fuera de la ciudad por un tiempo, así que él tenía la casa entera. Y claro, Ming era tan bueno y generoso con su nueva familia que las trasladó a un armario un poco más grande de la casa. Y no tomó las mismas precauciones en este armario, estaba como muy confiado con ellas. En el armario que estaban en el sótano, él había reforzado las bisagras, había quitado el pomo, la manija de la puerta, como dicho, había colocado un mueble grande y pesado enfrente para que no pudieran salir, pero en este nuevo armario no hizo nada de todo esto. Se confió muchísimo pensando que eran una familia feliz y no escaparían. Mari comenzó a mirar las bisagras de este armario de la puerta y pensó que podrían aflojarse. Comenzó a tocar la bisagra y se dio cuenta de que podía sacar el
el pasador de la bisagra, lo hizo y este salió muy fácilmente. Y debido a esto pudo mover la puerta fuera del marco y abrir el armario. Beth no quería salir del armario, estaba súper asustada porque decía: el hombre malo va a volver, nos va a matar, no podemos irnos. Sin embargo, Mary la tranquilizó y le dijo que eso es lo que tenían que hacer, que debían salir y necesitaba que confiara en ella y que trabajaran juntas para salir de esa situación. Así que tanto Mary como Beth salieron del armario y caminaron por la casa buscando un teléfono. Luego llamaron al número que habían memorizado del coche del sheriff y el operador de la otra línea les preguntó dónde estaban y Mary, como había encontrado anteriormente ese recibo de la tintorería con la dirección de Ming, pudo proporcionarla al operador. Y lo último que dijo Mary por teléfono fue que si había una furgoneta en el camino de entrada, eso significaría que Ming estaba en casa y que era peligroso ya que iba armado. El sheriff le dijo a Mary que se quedaran quietas en la casa y se mantuvieran alejadas de todas las ventanas y se cubrieran. Entonces Mary colgó el teléfono, pero Beth empezó a llorar en pánico y empezó a decirle a su madre que por favor salieran de la casa. Quería salir y esconderse afuera hasta que llegara la policía. Mary ignoró lo que le dijo el policía y salió sigilosamente con su hija y se escondieron detrás de unos arbustos al lado de un coche hasta que llegó la policía. La policía no vio a Ming por ninguna parte, él todavía estaba en el trabajo, entonces irrumpieron adentro de la casa buscando frenéticamente a las chicas, pero no las veían y de repente las vieron al lado de este coche. Pensaron que era Ming porque lo que vieron fue movimiento, no las vieron directamente a ellas y sacaron sus armas, pero se dieron cuenta de que eran ellas. Y en ese momento finalmente fueron rescatadas. Después de esto fueron llevadas al hospital de urgencias. Mary había perdido casi 10 kilos durante el secuestro y necesitaban atención médica urgente e inmediata, y la recibieron. Después fueron llevadas a la oficina del sheriff para ser interrogadas. Cuando las interrogaron, la policía les preguntó sobre Jason, porque todo este tiempo también lo estuvieron buscando y pensaban que estaba con ellas. Pero fue entonces cuando Mary dio la noticia de que no lo habían visto desde el día que fueron secuestradas. La policía se dirigió hacia el trabajo de Ming, donde lo arrestaron y él empezó a actuar como si no supiera nada de lo que estaba pasando. Lo llevaron a la oficina del sheriff y cometieron el error de llevarlo mientras Mary y Beth todavía estaban allí, así que se cruzaron cara a cara con él. Y Ming comenzó a gritarles: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué escapasteis? Después Mary y Beth se reunieron con Irv y Steve, el hermano pequeño de Beth, y la familia estaba súper feliz de estar reunidos y que ellas estuvieran sanas y salvas. Sin embargo, la horrible experiencia todavía no acabaría allí. Ming estaba completamente furioso y juró vengarse de Mary. Desde prisión, Ming intentó contratar a un sicario, que en realidad era un recluso que iba a ser liberado pronto. Le ofreció $50,000 para ir a asesinar a Mary. Este hombre aceptó y Ming le dio un cheque de unos $1,000, pero tan pronto como este hombre salió de prisión, cobró el dinero y siguió con su vida sin hacer nada. Como esto no funcionó, Ming intentó escapar de prisión para ir él mismo a matar a Mary. Y la forma en que lo hizo fue la siguiente. Recolectó un montón de envoltorios de Kit Kat, los cuales eran de papel de aluminio, pensando que con esto podría desactivar el sistema de seguridad, pero no funcionó. El guardia se dio cuenta de lo que estaba intentando hacer y no se le permitió volver a entrar a la cafetería y fue trasladado a una celda de alta seguridad. El 9 de septiembre de 1980, 2 meses después de que Mary y Beth escaparan, Ming fue a juicio y se declaró inocente. En el juicio, Mary se presentó para dar evidencias y cuando entró, Ming se abalanzó sobre ella y le gritó: ¿por qué me dejaste? Ming tuvo que ser sujetado y sacado del tribunal. Y finalmente Mary pudo subir al estrado y dar evidencia y contó todos los detalles a la sala del tribunal de lo que pasó. La defensa de Ming intentó usar la locura como defensa, sin embargo, esto no funcionó porque a pesar de que él probablemente estaba sufriendo una enfermedad mental, era consciente completamente de sus acciones y sabía que lo que estaba haciendo, que lo que hizo no estaba bien, ya que él planeó este secuestro durante mucho tiempo. Finalmente fue declarado culpable y sentenciado a 30 años de prisión por los delitos contra Mary y Beth. Hubo un segundo juicio para Ming porque estaba siendo acusado de la de Jason. Desafortunadamente, Ming llegó a un acuerdo con la policía de que solo sería acusado de asesinato en segundo grado si revelaba la ubicación donde se encontraba el cuerpo de Jason. Ming condujo a la policía directamente hacia donde dejó el cuerpo y fue entonces cuando los padres de Jason finalmente descubrieron que su hijo estaba muerto.
asesinato. Empezó el juicio y Mari apareció nuevamente para declarar contra Ming. Y pasó lo mismo que en el primer juicio, pero peor. Ming se abalanzó sobre ella con un cuchillo en las manos. De alguna manera consiguió este cuchillo por contrabando en la sala del tribunal y cuando corrió hacia ella y se abalanzó le cortó la cara. Fue inmovilizado antes de que pudiera hacerle más daño porque probablemente en ese momento quería matar a Mari. Mari fue llevada de urgencias al hospital donde le pusieron 62 puntos. Y finalmente Ming fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por el asesinato de Jason y sentenciado a 40 años de prisión. Durante los años siguientes, Ming fue descrito como una pesadilla, como prisionero. Muchas veces lo han encontrado fabricando sus propias armas, ha agredido a muchos reclusos, ha amenazado a muchos guardias y nunca ha mostrado ningún remordimiento por lo que le hizo a Mari, a Beth y a Jason. Y fue trasladado a una instalación de máxima seguridad por el peligro que representa. Mientras él estaba en prisión, Mari y Beth pudieron reconstruir su vida, toda la familia fue a Filipinas finalmente, como lo habían planeado, y continuaron trabajando para la iglesia. Ellas han realizado muchas entrevistas compartiendo su historia, con la esperanza de ayudar a otros supervivientes y les permita a otras personas saber que pueden superar esto y que no están solos. En 2010, Ming solicitó la libertad condicional y Mari y Beth estaban aterrorizadas. Pensaron que existía la posibilidad de que él saliera de prisión. Ming siempre le dijo a Mari que si alguna vez salía, no importaba la edad que tuviera, la buscaría y la cazaría. Y si ella estaba muerta cuando él saliera de prisión, mataría a sus hijos. Y si ellos estaban muertos, mataría a sus nietos. Y así continuamente. Sin embargo, se ha determinado que Ming es demasiado peligroso para ser liberado. Según la ley de Minnesota, una persona sexualmente peligrosa puede ser mantenida en prisión de manera indefinida hasta que se considere segura para ser liberada. Y afortunadamente Ming no se considera una persona que cumpla los requisitos para ser liberado. Todavía sigue en prisión hasta el día de hoy y esperamos que nunca sea liberado. Y afortunadamente a Mari y a Beth todo les va bien a día de hoy y han podido hacer una vida normal. Y esto es todo sobre este espantoso caso. Es una locura pensar que este chico estuvo 15 años pensando diariamente en su profesora, obsesionado con secuestrarla, que estuviera convencido de que ella quería lo mismo. Y también me parece muy fuerte que este hombre, fuera de esto, llevara, o sea, a ojos de los demás, llevara una vida completamente normal, dueño de una empresa, todos los días yendo a trabajar. Es, la verdad, un caso extremadamente loco y aterrador. Y por suerte, estas dos personas pudieron escapar. Aunque desafortunadamente, Jason, el niño que intentó acercarse para preguntar si todo iba bien, fuera asesinado. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis sobre este caso, si os ha parecido interesante e informativo el vídeo. No olvidéis dejar un me gusta y suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!